noches, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Principios de imparcialidad, recusación e inhibición. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Fernanda Yasta Nasif, que ya se encuentra en la plataforma Zoom. La doctora Fernanda Yasta es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Cuenta con estudios concluidos en la maestría en Derecho Civil y Convención en Familia por la misma Casa Superior de Estudios. Es jueza del 25 Juzgado Penal de Lima desde el 31 de mayo del 2012 hasta la fecha. Y asimismo es jueza del Cuarto Juzgado Nacional Unipersonal, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, designada mediante resolución administrativa 052-2017-C-PJ. Damos una cordial bienvenida a la doctora Fernanda Yasta, que ya se encuentra aquí en la plataforma Zoom, disertará este tema sumamente interesante, y muchísimas gracias a todas las personas que están visualizando desde el Facebook Live y por supuesto desde la plataforma Zoom. Su tiempo, doctora, por favor. Correcto. Buenas noches con todos y con todos. Ante todo, agradecer la cordial invitación del Instituto de Capacitación Jurídica. El día de hoy que nos trae para disertar es precisamente sobre, antes de compartir pantalla, es sobre el principio de imparcialidad y obviamente las dos instituciones jurídicas del proceso penal que ayudan precisamente para garantizar esta imparcialidad que debe de tener todo juez en un proceso. Voy a compartir pantalla en este momento. Bien, la imparcialidad, recusación e inhibición. Principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad se encuentra comprendido, y primero hay que señalarlo, dentro de la gran garantía o garantía genérica, como le conocemos dentro del proceso penal, del debido proceso. El juez, como titular de la potestad jurisdiccional, es un tercero neutral, es decir, suprapartes, dado que no debe tener la calidad de parte en el proceso, por eso es imparcial, y su juicio ha de estar determinado solo por la actuación del derecho objetivo en el caso concreto. Lo que siempre nos han enseñado, el juez es una persona que no debe tener ningún tipo de interés en el proceso, en el litigio que está ventilando, en el caso que está conociendo. Por eso se dice que debe de ser suprapartes, es un tercero. Son tres factores que se deben tener presente en la función jurisdiccional: la neutralidad, el desinterés o imparcialidad y la ausencia de prevención en el juez. ¿Qué es la neutralidad? El juez no puede ser parte de ese litigio. No es parte del litigio, no podría serlo. Desinterés o imparcialidad. El juez, desde la posición de tercero, es ajeno tanto a los sujetos que intervienen en el proceso como al objeto mismo del proceso. Ausencia de prevención en el juez, que pudiera poner en duda la ecuanimidad de las decisiones del magistrado. Es insuficiente, para que ustedes lo sepan, y ahorita les voy a dar un ejemplo, es insuficiente suponer o en la mente de la persona que el juez es imparcial. Debe de haber consistencia objetiva cuando uno va a plantear alguna de las instituciones, como es la recusación, debe de tener una consistencia objetiva para afirmar que ese juez es imparcial. Y les voy a contar un caso, que eso me sucedió a mí como parte de la práctica judicial. Los jueces estamos sometidos precisamente a este tipo, a estas instituciones, la recusación o la inhibición, que vamos a ver que es de mutuo propio. Una vez me recusaron porque había llegado una notificación fuera de fecha, una notificación para una diligencia. Dentro de la investigación le llegó fuera de fecha al imputado y el imputado me recusa. ¿Por qué? Porque aduce que yo soy una juez imparcial porque me estoy coludiendo con la otra parte para que de manera dolosa yo he cursado esa notificación a propósito, mal notificado, para que él no tuviera conocimiento de la diligencia. Y tuve que, obviamente, realizar todo el trámite porque era una recusación planteada y tenía que darle el trámite que vamos a ver más adelante. Y volviendo a lo que acabo de mencionar, es decir,
no son simples sospechas que surjan de la mente de la persona, sino tienen que ser causales, objetivas. Debe de haber pruebas sobre la afirmación que yo estoy dando sobre la supuesta imparcialidad del juez. Lo que la norma hace es objetivar. ¿La norma cuál? Procesal penal, porque la figura de la recusación y la inhibición se encuentran en el proceso penal dentro del código adjetivo. Lo que la norma hace es objetivar y establecer una relación de situaciones o causas que pueden constatarse objetivamente, en virtud de las cuales el juez se convierte en sospechoso de parcialidad, que son las causas de inhibición y recusación que se encuentran comprendidas en el artículo 53 de nuestro Código Procesal Penal. Estas causales de inhibición o recusación se agrupan, y lo vamos a ver más adelante, se agrupan por razón de parentesco o relación familiar con las partes, por razones de amistad o enemistad, y también por razones de incompatibilidad, intereses económicos, patrimoniales o supremacía. En la doctrina y en las sentencias del Tribunal Constitucional, en sendas casaciones de nuestra Corte Suprema y también el Tribunal Europeo, han arribado a que esta imparcialidad tiene dos dimensiones, una subjetiva y la otra objetiva. La imparcialidad subjetiva trata de determinar la convicción personal de un juez respecto del caso concreto y de las partes. Y la imparcialidad objetiva importa la concurrencia de garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable respecto a la corrección de su actuar. Cito ahí un acuerdo plenario, el 3/2007, que precisamente toca el tema de la imparcialidad. Textualmente señalan, la imparcialidad subjetiva se presume, salvo prueba en contrario. En consecuencia, no basta pues la sola afirmación de la interposición de la demanda o queja, ni la presentación del documento en cuestión para estimar lesionada la imparcialidad judicial. Se requiere, y lo que les decía anteriormente, indicios objetivos y razonables que permitan sostener con rigor la existencia de una falta de imparcialidad. El tribunal debe realizar una valoración propia del específico motivo indicado y decidir en función a la exigencia de la necesaria confianza del sistema judicial si el juez recusado carece de imparcialidad. Debe examinar en consecuencia los hechos, naturaleza de los hechos que se le atribuyen como violatorios de la Constitución o del ordenamiento judicial, y si su realización, en tanto tenga avisos de verosimilitud, pudo o no comprometer su imparcialidad. ¿Cuál es el caso y que la mayoría de jueces hemos tenido? Este acuerdo plenario, su antecedente es qué hacían o qué hacían las partes. Nosotros, como jueces penales, también vemos los procesos constitucionales de habeas corpus, ¿correcto? Entonces, ni bien ingresaba un habeas corpus, yo tenía un proceso, mejor dicho, era así. Estoy en un proceso, la parte, por decir, Juan Pérez es el imputado. ¿Y qué hacía Juan Pérez? Juan Pérez me interponía un habeas corpus, ¿correcto? Un habeas corpus por el motivo que él consideraba. Y inmediatamente en mi proceso, en el proceso penal que se le seguía, planteaba la recusación. Decía, señora juez, usted tiene que apartarse porque yo le he interpuesto contra usted un habeas corpus y por lo tanto usted no puede seguir continuando viendo el proceso. Igual eran las quejas de control disciplinario. Igual nos quejaban, estamos en todo un proceso y quejan al juez. Señor juez, usted tiene que apartarse del proceso porque a usted se le ha interpuesto una queja y no puede seguir conociendo, y eso es un vicio de parcialidad. A raíz de esa forma de los abogados es que se da el acuerdo plenario 3/2007. Y como verán, ahí hace relación
No basta la sola afirmación de la interposición de la demanda, se refería a las demandas de habeas corpus o queja, ni la presentación del documento en cuestión para estimar lesionada la imparcialidad. Se requiere, señores, indicios objetivos y razonables que permitan sostener con rigor la existencia de una falta de imparcialidad. A raíz ya de este acuerdo plenario, nosotros también los magistrados, cuando nos presentaban precisamente este tipo de recusación en estos casos, inmediatamente alegábamos y argumentábamos este acuerdo plenario que ayudó bastante para evitar pues estas maniobras a veces dilatorias de los litigantes. La inhibición y la recusación a la cual nos hemos hecho referencia en la diapositiva anterior son dos instituciones jurídicas que garantizan el principio de imparcialidad. Inhibición, recusación. La inhibición es el derecho y deber que tiene el juez de dejar de conocer o de intervenir en un procedimiento cuando concurra alguna circunstancia que afecte su imparcialidad. Es decir, es la abstención voluntaria del juez. Como su nombre lo dice, inhibición. El mismo juez se aparta por decisión propia cuando evidencia que podría dudarse de su imparcialidad. Y la recusación es una facultad de las partes que busca el apartamiento del juez del conocimiento o intervención de un determinado proceso del juez de la causa, cuando concurra alguna circunstancia que afecte su imparcialidad. Es decir, la recusación la plantean las partes para que el juez sea parte del proceso por determinadas causales que las vamos a ver en diapositiva siguiente. Ambas instituciones constituyen el instrumento procesal establecido para afirmar y hacer prevalecer la imparcialidad judicial. El mismo acuerdo plenario 3/2017 cita: la recusación es una institución procesal de relevancia constitucional. Garantiza, al igual que la abstención o inhibición, la imparcialidad judicial, es decir, una ausencia de prejuicio. Y como tal es una garantía específica que integra el debido proceso penal. Persigue alejar del proceso a un juez que aún revistiendo las características de ordinario y predeterminado por la ley, se haya incurso en ciertas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto del proceso, el tema decidendi, que hacen prever razonablemente un deterioro de su imparcialidad. La inhibición y recusación en nuestro sistema procesal penal. Nuestro ordenamiento procesal penal ha recogido en su artículo 53.1 una serie de causas concretas y específicas que justifican la separación del juez en quien concurre y al mismo tiempo establecimiento de una cláusula abierta. Hay una numeración de causales que son objetivas, pero la E, que es la última, en la doctrina se le ha denominado el cajón desastre, que especifica una concreta circunstancia o motivo que justifica la separación del juez. En la mayoría de recusaciones que plantean las partes es por el literal E, que luego vamos a leer textualmente. El literal E señala cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. Es una causal muy amplia y muy flexible. Causales. Interés directo o indirecto en el proceso. Aquí es básicamente cuando existe algún tipo de relación de parentesco, familiaridad, vínculo consanguíneo, cónyuge, algún interés por parte de los parientes, hasta dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia
con alguno de los demás sujetos procesales. El fundamento de esta causa es evidente, pues resulta indudable que los vínculos conyugales, equivalente o de parentesco, impiden pues al juez actuar con la absoluta equidistancia entre las partes. No podríamos pues tener un proceso, un juicio, donde la parte, el imputado o la parte agregada pudiera ser un familiar o tuviera un vínculo o una relación consanguínea con el juez. Segunda causal, amistad notoria, enemistad manifiesta o vínculo de compadrazgo. Estas relaciones o vínculos han de ser con el imputado, la víctima o sus representantes. Deben de ser intensas y no superficiales. La amistad o enemistad ha de haber sido expuestas a través de actos directos, externos, en forma pública, y debe de haber una constatación efectiva o una acreditación del mismo. En cuanto a relaciones económicas a título de acreedores o deudores con las partes, estrictamente es un interés económico. De repente el imputado es mi deudor. No podría, pues definitivamente yo conocer ese proceso o esa investigación. Intervención en la causa como juez o fiscal, como perito, testigo o abogado de alguna de las partes. Suele suceder a veces que los jueces, ha habido varios casos, en algún momento puede ser que haya sido fiscal. Fiscal de ese proceso. Y luego, en algún momento posterior, soy nombrado juez o soy nombrada jueza y por esas cosas llega a mi despacho o a mi competencia ese mismo proceso donde yo intervine como fiscal. Obviamente no puedo conocer ese caso. O de repente he sido abogado antes de ejercer la función jurisdiccional, he sido abogado litigante, he conocido ese caso, he patrocinado a alguna de las partes y como juez justo me toca conocerlo. Entonces tampoco podría yo ser parte, suprapartes de un proceso donde yo he sido abogado en algún momento de alguna de las partes. Finalmente, el temor de imparcialidad, que es la famosa causal que le llaman cajón desastre, en donde es una causal muy amplia, muy flexible, muy genérica. Cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. Tiene lugar cuando exista una razón que sea adecuada para justificar la desconfianza sobre su imparcialidad. Este motivo exige que como consecuencia de la actuación funcional en la causa de un magistrado, se advierte razonablemente que expresa una afectación al deber de imparcialidad. Bien, para que pueda proceder la recusación o la inhibición, el Código Procesal Penal ha dado pautas de cómo debe ser el proceso. Primeramente, la recusación debe cumplir con requisitos que se encuentran mencionados en el artículo 54, que son requisitos que controlan la admisibilidad de las recusaciones. Que sea interpuesta por escrito, sustentada en alguna de las causales establecidas en el artículo 53, que se acompañe en copia de los elementos de convicción pertinentes si la tuviera, y ser interpuesta dentro de los 3 días de conocida la causal que se invoque. Si se dan estos presupuestos o requisitos de admisibilidad, es como su nombre lo dice, se admite a trámite la recusación. Ahora bien, el juez recusado puede rechazar de plano la recusación o no está de acuerdo con la recusación, forma un incidente y eleva las copias para el que sea el superior jerárquico, sala penal competente, quien dictará la resolución que corresponda. Cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, cuando hablamos de colegiados, son 3 personas quienes conforman el colegiado, 3 magistrados, se seguirá el mismo procedimiento, pero corresponderá decidir al mismo órgano colegiado, integrándose por otro magistrado. Es decir, el colegiado está conformado por 3 jueces. Si uno de ellos es recusado, o incluso uno de ellos solicita
presenta su inhibición, los otros dos van a decidir, pero hay que llamar a un tercero. Decidir al mismo órgano colegiado y contra lo decidido no procede ningún recurso. ¿Correcto? Ahí nomás queda la recusación. Yo les he traído aquí algunas resoluciones judiciales a nivel de la Corte Suprema sobre el tema que estamos conversando el día de hoy. Por ejemplo, en este caso, interesante, esta es una sumilla que yo la he elaborado para podernos ubicar de qué se trata. Es un magistrado de la Corte Suprema quien al amparo de justamente este literal o esta causal tan abierta, literal E del artículo 53 del Código Procesal Penal, planteó su inhibición por decoro, argumentando que el abogado que defendía a la parte agraviada había mantenido vínculos de carácter académico y funcional, al haber sido su asistente académico en la docencia universitaria y también había sido su secretario de confianza. Finalmente también alegó que había sido este abogado, había sido su abogado también en un proceso por faltas que tuvo contra el patrimonio en su perjuicio del magistrado. Es decir, el magistrado de la Corte Suprema, integrante de una sala, plantea la inhibición básicamente por dos cosas. Porque el abogado de la parte que iba a ser justamente, se iba a ventilar un juicio en donde él iba a ser parte de este colegiado, había sido en algún momento, en alguna oportunidad, su asistente de cátedra, también su secretario de confianza dentro de la función jurisdiccional. Pero también alegó que también había sido su abogado defensor en un proceso por faltas que tuvo. ¿Qué dice la sala de la Corte, la sala penal permanente? Señala lo siguiente, y miren, interesante. La imparcialidad de un juez no puede ser afectada por vínculos laborales previos que mantuvo con profesionales que cooperaron en el ejercicio de su función, sea como juez o como docente. Los cuestionamientos a la imparcialidad que fundamenten una recusación o inhibición deben ser trascendentes para estimar un quiebre en la labor judicial. Los que no se aprecian, señalan los magistrados, en las indicaciones de asistencia de cátedra ni en la relación funcional que el abogado tuvo cuando fue su secretario de confianza. Sin embargo, atendiendo al decoro alegado por el juez que se inhibe, es que resulta relevante la indicación de patrocinio que el mencionado letrado efectuó a favor del magistrado, vínculo a nivel judicial en el que se produjo la defensa de derechos y patrocinio de intereses del magistrado que se inhibe. Y más adelante, los magistrados de la Corte Suprema señalan, sin afirmar una transgresión a la imparcialidad del juez, tal vínculo sí podría generar un cuestionamiento de las partes que comparecen en esta sede suprema. Razón por la que correspondió, en su oportunidad, amparar la inhibición formulada y la declaran fundada. Otro caso, recurso de casación 840-2018. Aquí es una jueza de investigación preparatoria de Chiclayo que se inhibe del conocimiento, ahora esta es una inhibición también, se inhibe del conocimiento de la causa porque el abogado defensor del procesado la patrocinó en diferentes procesos administrativos e invocó el artículo 53, numeral 1, literal E del Código Procesal Penal. La Sala Superior, porque tiene que aprobarse su inhibición por una sala superior, desaprobó su inhibición y dijo que era aplicable el parágrafo final del artículo 305 del Código Procesal Civil que prohíbe la personación de un abogado que provoque el impedimento del juez. Interesante porque aquí fue porque llega en recurso de casación. La sala no le aprueba la inhibición, le dice no, tú debes de seguir conociendo el caso. Porque este abogado, y lo vamos a ver, el abogado que es parte del proceso,
ingresó después, fue apersonado mucho tiempo después del que tú ya conocías el proceso. Es decir, la jueza ya tenía ese proceso conociéndolo tiempo. Y es posterior cuando este abogado se apersona como abogado patrocinante de uno de los imputados. Y entonces, ante ese es el hecho fáctico, donde la jueza dice, no, este abogado ha sido mi abogado anteriormente en otros procesos que yo he tenido, ¿no? Entonces, la sala de la corte, esta es la sala permanente, la sala penal permanente, señala lo siguiente. Es evidente, señala, que una vinculación de patrocinio entre un juez y un letrado, que a su vez lo es de una de las partes procesales involucradas en la causa, tiene suficiente entidad para generar una sospecha fundada de falta de imparcialidad. Sin embargo, una regla específica respecto de los abogados que asumen el patrocinio de las partes está contenida en el artículo 305 del Código Procesal Civil, donde señala que está prohibido al abogado asumir una defensa que provoque el impedimento del juez. Se entiende que tal apersonación o tal apersonamiento se hizo después de la radicación de la causa ante el juez correspondiente. Y es más, la Corte Suprema deja claro, la aplicación supletoria, porque acá se está aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, en tanto forma de integración jurídica de un precepto del Código Procesal Civil a otro ordenamiento, procede ante una cuestión no regulada, pero necesitada de regulación en la ley procesal de la materia, siempre que sea compatible con su naturaleza. En el presente caso, el problema se plantea porque el abogado se apersonó al proceso, pero fue posterior a que la jueza ya conocía con antelación y ya tenía llevándose a cabo el proceso. Por lo que señala que sí procedería la exclusión del abogado del proceso porque se cumpliría con lo que se señala en el artículo 305 del Código Procesal Civil, que está prohibido al abogado asumir una defensa que provoque el impedimento del juez. Otra recusación interesante es la 35-2018 de la Sala Penal Permanente. Aquí la defensa del procesado planteó la recusación contra los jueces supremos de una sala penal de la Corte Suprema porque emitieron un pronunciamiento previo en otro proceso en contra de su patrocinado. Es decir, esta sala que iba a ver el caso, por decirle, Juan Pérez, ya había emitido un pronunciamiento contra Juan Pérez, pero en otro proceso, no en este que iba a ser materia de su conocimiento. Entonces alega, no, ustedes ya en otro caso, contra mi patrocinado, ya conocieron y ya se pronunciaron. No pueden conocer este nuevo proceso. Eso es lo que alega la defensa del imputado. La Corte Suprema, que es la Sala Penal Permanente, señala, entre otras consideraciones, dice, en el presente caso se tiene que el cuestionamiento descrito en el primer considerando de la presente ejecutoria no es pues compatible con los supuestos previstos en el artículo 53, porque el recusante no acredita objetivamente cómo podría verse afectada la garantía de imparcialidad por parte de los señores jueces supremos, ni en qué medida la resolución de un caso anterior sobre un supuesto fáctico distinto que concierne al presente constituye un adelanto de opinión respecto del proceso penal. La sola invocación de la cláusula abierta del artículo 53, numeral primero, literal E, sin delimitar concretamente de qué manera la emisión de una decisión anterior en sentido desfavorable al recusante es una causal grave que afecte la imparcialidad de los señores jueces supremos recusados. Más aún,
si la recusación planteada no se sustenta en datos o medios de prueba, siquiera periféricos o indiciarios, para poder inferir un motivo fundado de que pueda dudarse de la imparcialidad de los recusados. Finalmente, señala la Suprema, la interposición de esta recusación versa sobre incidentes diferentes, son procesos diferentes, en los que no se enunció la presencia de factores extraprocesales. No consta que hayan realizado demostraciones públicas expresando sus posiciones personales sobre el caso que pudieran vulnerar el deber de imparcialidad. Y los fundamentos jurídicos plasmados en resoluciones judiciales con motivo de resolver un grado no son pues materia de recusación. Por lo tanto, la Sala Penal Permanente en este caso declaró pues infundado el pedido de recusación que formulara la defensa técnica. Y hay un caso, también un caso mediático, pero solamente me voy a tocar el siguiente tema. Se recusó a un magistrado, finalmente fue aceptada la recusación, fue declarada fundada, y entre otros fundamentos, incluso mencionan, interesante en uno de los considerandos de esta resolución de una sala especializada, dijo, la imparcialidad es la calidad fundamental que se exige de un juez. Y el atributo central de la judicatura. La imparcialidad debe existir como una cuestión de hecho y como una cuestión de percepción razonable. Y acá lo interesante, que mencionan los famosos principios de Bangalore. Los principios de Bangalore, un documento desarrollado en las Naciones Unidas, donde nos dan una serie de pautas éticas que el juez debe de tener en cuenta. La imparcialidad, señala, no solo debe ser de hecho, sino de apariencia, de percepción, no solo de la ciudadanía, sino también de las mismas partes involucradas. ¿Qué pasaba en este caso? Que el juez había dado declaraciones en un medio televisivo. En el presente caso, como se ha desarrollado en los considerandos anteriores, las afirmaciones del juez recusado pues han generado esta percepción de parcialidad al adelantar posturas sobre hechos que son de su conocimiento en el cumplimiento de su función como juez de garantías, porque es juez de investigación preparatoria. La conducta que debe evitarse fuera del tribunal. Este es otro principio, que fuera del tribunal un juez debe evitar el empleo deliberado de palabras o una conducta que pueda razonablemente crear una percepción de falta de imparcialidad. El juez debe preocuparse de evitar, en la medida de lo posible, la participación en polémicas de actualidad que razonablemente puedan verse como políticamente partidarias. Entonces, como conclusión de lo que es el principio de imparcialidad que es parte del debido proceso y es parte de la función jurisdiccional. Debe quedar claro que el juez debe de actuar como supraparte que es y que ante la duda de su parcialidad, pero que debe de estar objetivamente fundada por lo menos en indicios suficientes o en pruebas sustentadas, o bien se debe apartar o existe la figura de la recusación que le interponen las partes. Como hemos visto, existen causales que son objetivas, muy claras, sobre todo la de parentesco, pero también existe esta causal tan abierta que es en la mayoría de casos en donde las partes recusan a los magistrados y donde precisamente el deber de probanza es un poco mucho más exigente por su mismo carácter amplio, flexible y genérica o abierta, como en la doctrina le han llamado. Esto es lo que podríamos decir
en resumen de este principio de imparcialidad. Hasta aquí he terminado mi participación. He traído unos casitos más, pero quisiera saber si se puede todavía de repente hablar de un casito más o hasta aquí ya tengo mis 40 minutos casi que me han otorgado. Le pregunto. ¿Sí? Correcto. Quiero hablar de uno que es muy interesante y que lo he hecho mención de alguna u otra manera, el tema del patrocinio. Cuando a un juez en algún momento el abogado de las partes ha sido abogado en un tema extra penal con el juez. Hubo un caso muy particular de una magistrada, una colega, que declaró en un primer momento la no inhibición planteada por una de las partes y luego declaró ella misma, se inhibió, pero por otra causal. También un caso mediático. En la primera, cuando declara la no inhibición, no lo admite porque precisamente las partes no pueden solicitar la inhibición. Las partes lo que tienen que solicitar es la recusación. ¿Correcto? Pero igual señaló que no estaba siendo bien planteada el auto de inhibición, bueno, mejor dicho, el pedido de inhibición que le había hecho esta abogada que veía el caso, donde la jueza participaba, juez de investigación preparatoria, porque no había no se daba la causal. ¿Cuál era la causal que invocaba? La que estamos hablando hasta ahorita, que es la de el literal E del artículo 53 del Código Procesal Penal. Inmediatamente la misma magistrada emite con unos días de posteriores, ahí sí se inhibe. ¿Y qué pasó? ¿Por qué alega lo siguiente? Y es interesante que uno de los abogados, otro abogado de este proceso, sí había asumido defensa de ella en un proceso penal que tuvo muchos años atrás, que nada tiene que ver con el proceso que ahora ella estaba conociendo como magistrada. Pero aparte del patrocinio legal, ¿qué fue? Dice acá. Dice, la suscrita puede inferir que el abogado tal ha realizado actos concretos dentro del proceso penal, las mismas que constituirían un patrocinio efectivo en actos procesales realizados durante la etapa de investigación. Claro, este abogado se había personado, había estado presente en su declaración, había estado presente en declaraciones testimoniales, había presentado escritos solicitando copias, había realizado una defensa activa, ¿correcto? Y acá sí. Pero además la jueza, interesante, no solamente se va por el tema del patrocinio, sino también de la amistad. Acuérdense que hemos visto una de las causales, la amistad notoria, ¿no? Correcto. ¿Qué señala? Hay que precisar también que el abogado que asumió su defensa también tuvo una amistad previa porque han sido estudiantes de la misma universidad, diferentes actividades académicas en conjunto, incluso gremiales. Tuvimos una relación de amical y de trabajo conjunto estudiantil, que si bien no se ha mantenido continua en el tiempo, pero sin embargo es también parte de su causal de inhibición. Por eso dice, considero que tales circunstancias podrían hacer surgir cuestionamientos a dicha imparcialidad que podrían entorpecer el normal desarrollo del proceso, y esta a su vez la imagen de la administración de justicia. Nuestra norma procesal, y lo cita textualmente en su artículo 53, inciso literal B, cuando se tenga amistad notoria. Y señala la magistrada, si bien es cierto que en la actualidad con el abogado no tenemos mayores vínculos al haberse desarrollado profesionalmente en la defensa legal y la suscrita en el ámbito judicial, no es menos cierto también de la existencia de una amistad pública y notoria con dicho letrado en las aulas universitarias y que en su oportunidad se vio reflejado en su apoyo legal
en el proceso que ella tuvo años atrás, por lo cual se podría inferir o poner en tela de juicio la existencia de esta causal. Fue elevada al superior jerárquico porque tiene que ser aprobada o desaprobada por la Sala Penal Superior, porque ese es el trámite, y aprobaron finalmente la inhibición y la apartaron del conocimiento del proceso. Esa era la última sentencia que quería comentarles, que son casos que los hemos visto, algunos casos mediáticos, y otra de las líneas jurisprudenciales que la Corte Suprema ha venido emitiendo en el tiempo en relación a este tema de la imparcialidad. Bien, ahora sí he finalizado mi intervención. Muchas gracias por permitirme hablar de un caso más. No se preocupe. Fundamentos jurídicos. Lo que sucede es que tanto en la recusación o como en la inhibición, el fundamento jurídico se basa en las causales. Lo que se tiene que invocar cuando usted plantea una recusación o cuando el juez plantea su propia inhibición son las causales del artículo 53. Ese es el fundamento base o fundamento jurídico para poder plantear, porque están las causales. No puedo plantear una recusación por alguna causal que no está o que se me ocurra, como lo hemos dicho en un primer momento. Son causales muy claras, una más abierta que otras, y ese es el fundamento jurídico que se debe de aplicar cuando alguna de las partes desea recusar al magistrado o cuando el propio magistrado desea inhibirse por alguna de las causales, que puede ser una o puede ser dos, no necesariamente es una, pueden ser dos o más. Pero lo importante es que acuérdense que también lo dije y lo ha señalado la Corte Suprema, debe de estar sustentada, fundamentada. No es cualquier cosa que a mí se me ocurra. ¿Correcto? Lo que pasa es que ahí no ha sido varios temas lo que se tocaron en el caso de los cócteles. Caso cócteles se llama, para no singularizar nombres. El conocido caso de los cócteles, ahí precisamente lo acabo de tocar en uno de los casos que no he mencionado nombre, pero sí declararon fundada la recusación. Por lo menos acuérdense, ahí ha habido como 3 magistrados. Contra uno de ellos, que fue el primero que conoció el proceso, sobre todo al dictar la medida de prisión preventiva, sí fue recusado por una de las partes, por su abogada, y se aceptó la recusación, ¿correcto? A la otra jueza, que también he dado la inhibición, también la abogada de la señora que han hecho mención, solicita la inhibición, pero mal, porque no era inhibición, era recusación, pero al final la magistrada se inhibe por las causales que acabamos de leer de manera sucinta, ¿correcto? Bien, muchas gracias a ustedes.